Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Café con Paz. Como se habrán dado cuenta, cambiamos el setting, pero vamos a continuar con la misma temática porque quedaron varias cosas pendientes que queremos sí o sí tocar. Por si no lo recuerdan, en el primer capítulo vimos la misión de Dios, específicamente los medios digitales, pero igual nos extendimos harto y hablamos como puntos específicos acerca de cómo la Biblia habla principalmente de lo que es el proceso de reconciliación del ser humano con Dios, cómo se involucra nuestra relación con Él, nuestra relación con el resto de las personas, y es ahí donde entra esta gran misión de la cual hemos estado hablando. Hablamos de cómo debemos proclamar su reino y al mismo tiempo demostrarlo, y ahí es donde introdujimos lo que es misión en medios digitales, ya que hoy en día gran parte de lo que es demostrar nuestras vidas pasa por medios digitales, específicamente redes sociales. Tuvimos dos grandes invitados que se vuelven a repetir el día de hoy, así que vamos a continuar hablando de este tema súper relevante en el día de hoy, en esta actualidad. Jorge, Rodrigo, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Paz, por invitarnos nuevamente, ¿cierto? Estamos contentos y estamos expectantes quizás de lo que vamos a compartir hoy en día. Como tú dices, en el programa anterior vimos varios aspectos importantes acerca de la misión. Entendimos que los medios digitales hoy en día son parte fundamental para llevar adelante la misión. Entendimos que si la iglesia hoy en día no toma en serio los medios digitales para poder proclamar el evangelio, ¿te acuerdas que hablamos acerca de que los medios digitales para la proclamación cumplen una función muy importante, relevante? Es el medio por el cual hoy en día podemos alcanzar a más personas, pero también la demostración quizás es poder generar redes o comunidades virtuales, pero que después también se puedan llevar a una expresión más local para poder no solamente quedarnos en la proclamación, sino que también quedarnos y llevarnos hacia lo que es la demostración del reino. Así que creo que vamos a poder hoy día seguir profundizando en estos temas. ¿O no, Rodrigo? Esa es la idea. Sí, gracias, Paz, de nuevo, gracias por poder compartir el día de hoy. Yo creo que la vez anterior fue un tiempo muy, muy lindo de poder compartir la importancia de la misión y cómo a veces hemos desviado nuestra mirada de lo que es realmente la visión, lo que es la misión y lo que tiene que ver la iglesia con la misión. Cómo quizás hemos cerrado en cierta medida la forma de hacer misión. Y hoy día yo creo que es muy interesante el poder abordar el tema de la misión y seguir con estos tópicos que son tan importantes. Hay algo que yo no hice la semana pasada y que Jorge sí hizo, fue que él se presentó, ¿cierto?, como padre de 2 hijos. Bueno, yo soy padre de 3 y mi esposa, ¿cierto?, Patricia, con la que hemos cumplido ya 28 años de matrimonio, nos casamos muy jóvenes y tenemos la bendición de tener 3 lindos hijos. Para nosotros son muy lindos nuestros hijos. Rodrigo de 27, Javiera de 20 y Camila de 17 años. Entonces estamos muy contentos también de poder compartir hoy día con la bendición de poder, ¿cierto?, estar trabajando en una iglesia local y de ahí tratar de promover, ser un facilitador, un impulsor también de la misión local, pero también impulsando a otros para que puedan avanzar con la misión, porque la misión es local, la misión es global, la misión, como dijimos la semana pasada, la misión es de Dios y esa misión de Dios, sin duda alguna que se va a cumplir, pero es lindo y es hermoso saber que como Él es el Señor de la misión y es un Dios misional, y creo que lo dije la vez anterior, nos ha invitado y tenemos que sentirnos felices de poder haber sido invitados a ser parte de esa misión. No como desde un punto de vista quizás nos toca hacerlo desde la iglesia local, nos toca hacerlo desde la iglesia impulsando a otros y siendo facilitadores también para movimientos misioneros. Creo que nuestra iglesia, o por lo menos la iglesia que el Señor nos ha permitido dirigir en este tiempo, o trabajar más bien dicho, ha sido un puente también de poder impulsar a otros a la misión y ser facilitadores también de la misión del Señor. Así que yo muy contento y quería presentar a mi familia también, que creo que fue un muy buen ejemplo que me dio Parte Jorge. hoy en día es su pilar en el momento igual hacer la misión, porque usted como pastor local igual nos lleva a lo que es lo que hablábamos de cómo podemos ir actualizando la misma iglesia para que se vaya manteniendo al día con estos medios digitales en la misión. Entonces tener su perspectiva como pastor igual es súper interesante porque al final es un reto. Día a día tenemos que ir desafiándonos para poder ir introduciendo
los medios digitales no quedándonos atrás y seguir invitando a la gente a lo que es vivir con Jesús y vivir este evangelio. Yo creo que hay 3 retos importantes. Primero, el enfocarse bien cuál es la misión de Dios. El segundo, para mí en lo personal, es cómo llevar adelante la misión de Dios desde una iglesia local. Y tercero, cómo pastor yo poder tener un corazón que esté centrado en la misión de Dios. Y no solo en la misión local, sino que en la misión global y ser parte de esta misión que sin duda alguna no está centrada solamente en la iglesia local, sino que a nivel global. Entonces, partamos con lo más general entonces de esos desafíos, que es cómo poder realizar la misión. Veamos eso ahora. Sí, mira, yo creo que la misión en el contexto de la era digital, ¿cierto? Yo creo que primero también es importante entender a qué se debe, o sea, por qué estamos conversando hoy en día acerca de lo que es hacer iglesia o la misión en los tiempos de la era digital. Es importante entender que la revolución, ¿cierto?, que llamamos hoy en día, ¿cierto?, la revolución industrial, y principalmente el área de la electrónica nos llevó a que podamos generar nuevas herramientas o inventar ciertos nuevos dispositivos para poder estar comunicados. Y sobre todo después de esto, de lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la industria 4.0, que es todo lo digital hoy en día, nos está llevando a que nosotros como iglesia podamos también entender de que es una herramienta, es un medio para poder llevar adelante lo que es la misión. Entonces, frente a tu pregunta de cómo podemos llevar adelante la misión, primero yo creo que debemos entender, entender lo que es la misión y un poco lo que hablamos la vez anterior. O sea, la misión proviene de Dios. Dios es el Dios que nos envía como iglesia a hacer la misión, pero la misión es la base de lo que hacemos. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es la base de lo que hacemos nosotros? ¿A qué fuimos llamados? Paz. A ir y hacer discípulos. Discípulos. Y yo creo que esa es la clave de lo que es la misión. O sea, ¿cómo podemos realizar la misión? La misión la realizamos haciendo discípulos. No hay otra forma. O sea, yo puedo creer que estoy haciendo misión cuando voy y le entrego alimento a personas en situación de calle. Puedo creer que a lo mejor estoy haciendo la misión cuando voy, ¿cierto?, y visito a los enfermos en los hospitales. Pero si no hago discípulos de aquellos que yo estoy alcanzando, de aquellos que yo estoy proclamando la verdad del evangelio, no estoy cumpliendo la misión. Porque la misión es, como tú bien dices, es ir y hacer discípulos. Entonces, cuando la iglesia pierde ese foco, cuando la iglesia pierde la importancia de discipular, cuando la iglesia pierde la importancia de que todo lo que hacemos y todo lo que nosotros nos involucramos como iglesia, nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestro servicio, como dice el pastor, o sea, yo estoy sirviendo en una iglesia local, dice el pastor. Pero ¿qué pasa si esa iglesia local no hace discípulos? No está en la misión. No está dentro de la misión. Entonces, frente a esa pregunta de cómo realizamos la misión, o sea, es simple, es haciendo discípulos. No sé qué piensas tú, o sea. Sí, la verdad es que, bueno, justamente el tema del discipulado yo creo que es un tema central dentro de la misión del Señor. Una de las cosas que yo estoy haciendo en este último tiempo, estoy trabajando en un proyecto que se llama Década de Hacer Discípulos, Década de Pastoreo de Pastores, que pertenece a la Alianza Evangélica Latina y a la Alianza Mundial Evangélica. Y estos grupos, por llamarlo de alguna manera, lanzaron el proyecto Discipulado 2020-2030. ¿Por qué? Porque tanto la Alianza Evangélica Latina como la Alianza Mundial Evangélica se dieron cuenta de que la iglesia no estaba haciendo discípulos o hemos fallado en la misión. Y fallar en cierto aspecto en la misión es justamente, como decía Jorge, no preocuparnos de la esencia de la misión. Y la esencia de la misión es hacer discípulos. Por lo tanto, creo que cuando tú planteas esta pregunta de cómo podemos realizar la misión hoy en día, la misión no se puede desarrollar de otra forma, sino que a través de el compañerismo, a través de la codependencia, a través de caminar junto con otras personas, generando esto hermoso que es la vida discipular. Yo te decía hace un momento que estoy trabajando en la década de hacer discípulos y la década de pastoreo de pastores, que también es una de las falencias que hoy tiene la iglesia. Pastores que no están siendo discipulados, pastores que por lo tanto no están discipulando. Hay uno de los principios fundamentales en el discipulado y es que nunca vamos a dejar de ser discípulos. El pastor nunca va a dejar de ser discípulo. Los miembros que son parte de la iglesia nunca van a dejar de ser discípulos. Pero hay una realidad cruda y es que la iglesia, como decía Jorge, quizás
¿Dónde hemos errado? En que la iglesia no está haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha enfrascado o se ha en cierta manera sistematizado y hemos pensado que la iglesia es programa 1, programa 2, programa 3, cuando el Señor Jesús nos enseñó que el discipulado es vida, es una transmisión de vida, es una transferencia de vida, si lo queremos llamar de alguna manera, y los medios digitales hoy día pueden jugar una herramienta fundamental en esto del discipulado. Quizás no vamos a llegar a la profundidad del discipulado, pero sí vamos a poder compartir y vamos a poder desarrollar estos lazos. Como tú bien decías, hoy día nada nos impide de comunicarnos, ¿cierto?, desde nuestro país hacia otros países en Europa, en Asia, en África, y poder tener quizás esta, como decíamos la vez anterior, esta proclamación y este acercamiento con otras personas. Pero yo creo que la esencia de la misión tiene que ver con esto y tiene que ver con este discipulado que es el que decimos que sí, pero yo creo que la iglesia ha tardado, principalmente en el desarrollo, sobre todo en la era digital, ha tardado en el desarrollo de su ministerio y de lo que es hacer discípulos. Porque, mira, si somos sinceros, o sea, si nosotros vemos desde antes de la era digital hacia atrás, la iglesia poco se fortaleció en hacer discípulos. Eso iba a decir, que creo que como iglesia estamos este fin de semana conversaba con unas amigas, unas cristianas, otras no, y estábamos hablando del discipulado, que qué experiencia habían tenido ellas. Una no lo conocía, que era la chica no es cristiana, y la otra que sí, lo que conocía de discipulado era un estudio. Y ahí fue como, sí, ese ha sido nuestro error. Lamentablemente convertimos el discipulado en juntarse una vez a la semana a estudiar un libro, a seguir un estudio. Y ahí fue como, no, no es eso. Y creo que es una locura que dentro del mismo contexto cristiano siga siendo esa la definición de discípulo, siendo que la misión principal de todos nosotros es ir y hacer discípulos. Es que ahí tú ves que la iglesia ha descuidado el discipulado, que es el lado central de la misión. Se ha llenado de programas. Pero sí, mira, y piensa en un momento, si hemos descuidado el discipulado a lo largo del desarrollo de la historia en este último tiempo de la iglesia, hemos descuidado hoy en día la iglesia involucrada en la era digital. Y la misión completa. Y la misión completa por medio del desarrollo de los medios digitales. O sea, créeme que estamos muy atrás para poder alcanzar esta nueva generación, que es una generación digitalizada, que los medios digitales son parte importante de su vida. O sea, yo creo que estamos al debe de poder llevar adelante la misión. Y eso igual es serio, porque si tú lo piensas, como iglesia no estamos discipulando. Como iglesia, no estamos tomando los medios digitales como un punto de partida para iniciar la proclamación y luego de ello poder discipular y hacer discípulos. Créeme que vamos a ser una iglesia en el poco tiempo, podríamos llegar a ser una iglesia irrelevante. O sea, una iglesia que no tiene nada que decir a la sociedad. O sea, una iglesia que no tiene cómo poder, ¿cierto?, enfrentar las respuestas. O muy vacíos, grande, pero sin trascendencia, porque vamos a tener gente que asiste por comodidad y no porque realmente esté caminando diario. Yo creo que la iglesia ya va camino hacia la irrelevancia, por la sencilla razón de que, como les comentaba, yo creo que las encuestas nos muestran que las iglesias, y lo que hablábamos acerca de la pandemia, nos mostró una realidad de la iglesia. Y hoy día la iglesia, yo compartí hace un tiempo que la iglesia está perdiendo en algunos frentes que son importantes. Hoy día la iglesia está perdiendo sus nuevas generaciones. Hoy día la iglesia está carente de jóvenes. La iglesia ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha politizado y se ha polarizado. Y por otro lado, la iglesia también está perdiendo sus líderes. Hay una encuesta que dice que muchos pastores hoy día están dejando de pastorear iglesias. De hecho, este fin de semana conversaba con un pastor que me decía, tenemos iglesias, pero está la iglesia, está el templo, está la gente, pero no tenemos pastor. Entonces la iglesia hoy día está viviendo una crisis en varias áreas que si no tomamos los resguardos, como dice Jorge, si no nos preocupamos hoy de ver qué vamos a hacer con esas nuevas generaciones, con esa iglesia que se está volviendo irrelevante en su entorno, que no está siendo pertinente en su contexto, y esa iglesia que se está volviendo una iglesia que está carente de liderazgo, hoy día nosotros lamentablemente vamos a experimentar una crisis más profunda que la que experimentó la iglesia cuando estábamos en la pandemia. Y eso es preocupante. Yo creo que esas son las reales preocupaciones que tiene que existir en la iglesia el día de hoy, y eso nos invita a que nosotros tenemos que preocuparnos más
de la importancia del discipulado, que es el centro, como decíamos hace un momento, de la misión. Entonces estamos en crisis y algunos no quieren reconocer que la iglesia está en crisis. Pero la Biblia dice, y nos quedamos con una promesa, que dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia, la realidad de la iglesia de hoy es que la iglesia está envejeciendo. La iglesia está sufriendo desde adentro hacia afuera. Y si no nos preocupamos de poder tomar la iniciativa en esta, hablábamos hace un tiempo, la revitalización de la iglesia puede seguir sufriendo hasta dormirse y quedar en una meseta. Pero esa visión que tú tienes, Rodrigo, yo creo que va de acuerdo a la realidad que tú vives. Porque previamente, ¿cierto? Antes de comenzar el programa, estábamos conversando y yo les comentaba acerca de la iglesia, ¿cierto? De Andrés Skipper, que es una iglesia que ha tomado en serio los medios digitales para poder llevar adelante la misión, y es una de las iglesias que más está creciendo. O sea, está creciendo considerablemente, con varias iglesias, con jóvenes, una iglesia llena de jóvenes, jóvenes matrimonios nuevos, jóvenes, ¿cierto? Que están llegando a la iglesia, y es porque él ha tomado en serio, o su iglesia, el liderazgo ha tomado en serio los medios digitales para poder hacer iglesia. Y lo que tú dices, lo que está pasando son iglesias que no han tomado en serio la era actual que estamos. O sea, están quedando sin gente, es una iglesia que se está envejeciendo, no porque a lo mejor el mensaje no ha sido relevante para su contexto, sino que la iglesia no ha sabido transmitir en los contextos digitales el mensaje del evangelio. La iglesia no se están quedando sin jóvenes porque los jóvenes ya no están interesados ni haya necesidad, sino que porque quizás no se está actualizando el mensaje al modo en el que ellos se comunican hoy en día. Exactamente. Yo creo que eso es vital poder entenderlo dentro de lo que estamos quizás discutiendo y conversando, porque finalmente, o sea, si yo no entiendo que si yo quiero alcanzar a los jóvenes, a la nueva generación, hablando solamente de los jóvenes, no tomemos a los niños y las personas más adultas que también están digitalizadas hoy en día, pero si yo quiero alcanzar a los jóvenes y quiero que mi iglesia vengan jóvenes, ¿qué tengo que hacer? Hablar como joven. Primero, hablar como joven. Segundo, estar en los lugares donde ellos están. ¿Y dónde están ellos hoy en día? En las redes sociales. En las redes sociales. Estar en los lugares donde hoy en día pasan su mayor tiempo, universidades. La iglesia no está en las universidades. Las iglesias no están en los medios digitales de una forma que sea atractiva para los jóvenes. Sí, o sea, aquí es cosa de decir que con esto no estoy diciendo que tengamos que maquillar el mensaje del evangelio, porque el mensaje no debe ser nunca maquillado, pero sí tiene que ser atractivo, que ellos puedan encontrar un sentido a lo que nosotros le estamos compartiendo. Al final es seguir el ejemplo que Jesús siempre hizo, que fue ir adaptando el mensaje al tipo de persona al cual quería llegar. Sí, yo lo entiendo. Yo creo que hay tres formas importantes: la misión, la forma de la misión y el auditorio o las personas a las que llegamos con la misión. Y eso es importante. Por ejemplo, la misión sabemos cuál es el mensaje no cambia. Sabemos que hay una forma de hacer la misión y las formas pueden ser distintas. Y también tenemos un público que es el público que nosotros queremos captar. La realidad, bueno, yo veo que sí hay iglesias que quizás se están expandiendo, sí están creciendo, pero eso no es... para mí, o por lo menos yo discrepo en algo, y es que no es eso parejo. Tuve la oportunidad, y creo que lo comenté el fin de semana, de estar en cierto lugar en Bogotá, en Colombia, donde en un radio de 10 kilómetros hay 5 mega iglesias y muchas de ellas están compuestas por jóvenes. Pero el punto es que estos jóvenes, la iglesia hizo atractivo las reuniones para los jóvenes, llegan muchos jóvenes. Pero hablábamos del centro de la importancia del discipulado, y entrevistando a uno de los pastores, él me decía que una de las carencias o una de las falencias de la iglesia, por lo menos en Latinoamérica, yo me imagino que no es, esa realidad no es la media de todo, pero sí, ellos me decían que estaban carentes de grupos de conexión, porque por lo tanto una iglesia se llenaba y tienen 15 minutos, una vez que termina un culto de 7.000 jóvenes, tienen 15 minutos para desalojar la iglesia y que vuelva a entrar el otro grupo de jóvenes. Pero ahí ¿qué está fallando? Yo creo que hay una falencia desde la iglesia. O sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, la proclamación está bien. Están ocupando los medios, están cumpliendo el propósito. Está llegando mucha gente. ¿Qué pasa cuando llega? El tema es qué pasa cuando llegan. Y eso es otra discusión, que es lo que estamos hablando acá. O sea, el centro para poder llevar adelante la misión es el discipulado. Entonces esas iglesias crecen, no tienen problema en la proclamación, están entregando un mensaje, la gente está entendiendo, está llegando porque tienen necesidad. Y está bien, están ocupando todos los medios.
Ahora, el tema es, bueno, son excelentes en ocupar los medios. pasemos- O sea, yo pero ahí destaco está. eso. pasemos a la segunda parte, Sí. que es lo que hablamos de la demostración. Y la demostración se lleva a cabo en comunidades de fe en donde puedan demostrar. Y para poder demostrar que lo que Jesucristo es y lo que hace es siendo discípulos, siguiendo. O sea, Jesucristo dijo, ¿cómo van a conocer que son mis discípulos? Tan simple como el amor que se tengan los unos a los otros. Que los otros puedan ver El el amor. discipulado relacional. Entonces quizás esa iglesia en Bogotá está cumpliendo la proclamación. ¿Estás seguro? Que yo me imagino que ellos están ocupando los medios digitales para poder llegar con el mensaje. O sea, yo creo que hacen un buen trabajo. Si Pero- eso no está en Pero discusión. está fallando la parte del discipulado. O sea, y volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, si una iglesia no discipula, puede llenarte de gente, pero no estás cumpliendo la misión. Podríamos decir, estás cumpliendo la parte de la proclamación, pero no están cumpliendo la misión central, que es discipular. Ahora esto trae como consecuencia otra cosa importante que yo creo que para otra reunión como esta, y es el trasvasije, porque al final muchos grupos comienzan en un lugar y luego se van cambiando de lugar porque el lugar no logra satisfacer las expectativas y luego vamos rotando. Y hoy día, por ejemplo, la iglesia en general, y yo creo que en Chile pasa exactamente lo mismo, la iglesia está teniendo un trasvasije de un lugar a otro porque, como bien dice Jorge, yo creo que no se está cumpliendo toda la tarea completa, y es porque esto requiere tiempo, esto requiere sacrificio. Sabemos que el discipulado, ya dijimos que no es un programa, lo definimos como que no es un programa, por lo tanto esto es relacional. El discipulado tiene algunas cosas que son muy interesantes. Tiene relación, tiene compañerismo, tiene muchos elementos que tienen que ver con el caminar juntos. Y si intentamos aterrizar eso un poco ya a estrategias, al siglo XXI, ¿cómo podemos hacer la misión ahora que sabemos que todos tenemos en común que queremos hacer la misión, que la misión es hacer discípulos? ¿Cómo eso se ve reflejado hoy en nuestra vida siglo XXI con nuestras tecnologías, en nuestro contexto? ¿Cómo podríamos desarrollarlo? Grupos pequeños. Yo creo que uno de los principales elementos son grupos de conexión y grupos pequeños. ¿Cómo podemos desarrollar y tener una mayor conexión y una mayor influencia en el caminar? Es a través de generar esta estrategia de grupos pequeños. Yo comentaba acerca del pastor, no sé si te acuerdas, Jorge, que hablé un poco acerca el otro día del pastor Tim Keller, ¿puede ser? Timothy Keller, que de hecho hay un artículo en internet acerca del pastor Tim, que tenía una iglesia, una mega iglesia, y él se dio cuenta que no era capaz de pastorear una mega iglesia ni de ser influyente a todo ese gran grupo que tenía a través de las instancias de pastoreo y discipulado, que tomó la determinación de dividirla de tal manera que cada grupo que él dividía podía tener un equipo pastoral, podía tener gente que estuviera preocupado del pastoreo de la gente y en definitiva de caminar con ellos en un discipulado más cercano. Porque cuando nosotros miramos la escritura nos damos cuenta que Jesús era muy cercano a sus discípulos. Por lo tanto, yo creo que el modelo es exactamente el mismo, los personajes son distintos, como dije hace un momento, las formas quizás son distintas, pero el fondo es exactamente el mismo, es relacional. Y yo creo que eso, los medios digitales yo creo que igual nos pueden permitir generar grupos de conexión o grupos pequeños que fueran saludables. Pero también. ¿cómo generar relación en un mundo digital donde no lo hay vamos relación? a lograr? Porque la proclamación creo que es fácil con las redes sociales, pero ¿cómo la involucramos en la parte de demostración? Sí, yo creo que ahí está, por ejemplo, el desafío. Sí, porque plantea el desafío de, bueno, en el siglo XXI, ¿cómo podemos tomar, cierto, lo que es la misión? Yo creo que el primer desafío es entender y nunca perder de vista que es discipular. Ese tiene que ser, nunca perder de vista ese objetivo. Independiente que estemos en el siglo I, en el siglo XXIX, si es que Cristo no viene antes, o ahora en el siglo XXI, es mantener la esencia del discipulado. Pero también hay algo importante que nosotros tenemos que ser muy estratégicos. Si tú ves, no sé, bueno, aquí no lo tenemos, pero si tú ves, por ejemplo, un plano de los caminos de Roma, cuando el Imperio Romano se expandió y en el contexto del apóstol Pablo, ¿cierto? Que estaba el Imperio Romano, gobernaba gran parte de todo lo que es la región de Europa, de Asia, ¿cierto? De África. Todos los caminos llegan. Si tú ves, hay un dicho que se decía todos los caminos llegan a Roma, pero no sé si tú alguna vez has visto un plano de los caminos del tiempo que estaba el apóstol Pablo. Si tú ves un plano, tú vas a ver toda Europa, Asia, parte de África, y vas a ver puros
puros conexiones rojas. Es un plano que está lleno y esos son los caminos. De hecho, lo puedes buscar. Y son muchos caminos. Los caminos en el tiempo romano, ¿sabes lo que fue? Fue una innovación tecnológica. Porque tuvieron que ocupar tecnología para poder hacer esos caminos. Para diseñar los caminos. Para caminos que pudieran perdurar, caminos que pasaban por lugares muy difícil de acceso, creaban caminos y todo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Para poder proclamar y llevar adelante el evangelio. ¿Qué ocupó? Los caminos. Los caminos. Se hizo de los caminos tecnológicos del Imperio Romano de aquel entonces que generaban conexión a todo el imperio. ¿Para qué? Para poder anunciar el mensaje del evangelio. Hoy en día nosotros tenemos la tecnología de los medios digitales. No fue creado por nosotros los cristianos, pero sí podemos ocupar esos caminos hoy en día. ¿Para qué? Mira. Y esto es súper importante porque hoy en día se puede hacer real lo que dice ir y por todo el mundo proclamando el mensaje del evangelio. Hoy los medios digitales nos dan esa capacidad. En ese momento, sin salir de nuestra casa, en ese momento estaban limitados por los caminos, hasta dónde llegan los caminos romanos para poder llevar el mensaje del evangelio. Más allá era difícil poder acceder y poder proclamar el evangelio, porque ocupaban lo que estaba disponible. Hoy en día nosotros tenemos los medios digitales que podemos ir por todo el mundo proclamando el mensaje del evangelio. Ahora es, bueno, ¿cómo lo ocupamos para cumplir la misión que es discipular? Y ahí está el desafío que tenemos nosotros hoy en día como iglesia acá en el siglo XXI. Y es simple decirlo, bueno, nos sumamos a esto, ocupamos, ¿cierto?, los medios digitales, como decía Pablo en Corintios, decía, bueno, me hago, ¿cierto?, de todo para poder hablarle a todos. O sea, nos hacemos digitales para poder hablarle de manera digital. ¿Qué crees tú? Que sí, no hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse, ¿cierto? O sea, la iglesia tiene que hacerse una iglesia digital. Pero, ojo, no perdiendo la esencia de lo que es ser y hacer iglesia. Y para eso está el discipulado. Entonces, es lo que yo decía, creamos redes, buscamos, alcanzamos personas, proclamamos un mensaje de evangelio, pero después tenemos que generar lo que muy bien dice Rodrigo, grupos de conexión más pequeños en donde se puedan crecer, discipular, acompañar, orar. También eso es importante, generar redes con otras iglesias, porque a lo mejor alguien que vea nuestro contenido, por ejemplo, el podcast, vea el contenido de lo que nosotros estamos hablando, y la persona suponte que sea de Iquique, y esa persona conoce a Jesucristo, conoce el mensaje, quiere profundizar en lo que nosotros estamos enseñando. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una iglesia en Iquique que lo pueda recibir y que pueda incluirlo en su comunidad de fe para que pueda ser discipulado en esa comunidad. Si te das cuenta, estamos pasando a ser una iglesia local a ser una iglesia global. Hacer una iglesia en misión. Por ejemplo, si tenemos a alguien con nuestro contenido, suponte que en México conoce de Dios y quiere profundizar. Bueno, tenemos que tener una red, un pastor, una iglesia en México que sea capaz de recibirlo para que en esa comunidad él pueda crecer y ser discipulado. Pasamos a ser de una iglesia local a ser una iglesia global. Qué lindo suena. Suena, o sea, de verdad, suena... O sea, y de hecho suena más cercano que ir a plantar una iglesia allá donde hay... A México, pues. Es más cercano poder enviarlo a un lugar, sí. Y no sería tan difícil cumplir la misión global desde lo digital. Entonces, y eso es lo que yo digo, o sea, por eso es que yo creo que este podcast es muy pertinente para poder abrir un poco nuestra mente y decir, oye... Y no tan solo a nosotros, hay mucha gente que yo creo que con esto va a despertar a la realidad de la era digital, si es que ya no lo han hecho. Yo vengo de la generación donde hacíamos un vasito así, le hacíamos un hoyito, le poníamos una lana y hablábamos de una pieza a otra, y porque siempre el deseo de las personas ha sido comunicarse y ojalá vencer esa barrera de la distancia y poder estar conectados. Yo creo que muchos cuando escribimos las composiciones en el colegio, cuando estábamos en el colegio, en la enseñanza básica o en la primaria, como llaman algunos, soñábamos con estas eras donde quizás nunca imaginamos tener el televisor aquí en un celular y mucho menos mirar a las personas que están en otro país y poder comunicarnos con ellos. Y eso hoy es una realidad. Por lo tanto, esta realidad hay que aprovecharla y como bien dice Jorge, yo creo que cuando él habla de los caminos de Roma, ¿cierto? Y toda esa planimetría que existe, yo creo que la iglesia y sobre todo los grupos de misiones, porque esto es muy importante. A veces nosotros simplemente tomamos las misiones como un grupo para presentar algo los fines de semana, ¿cierto? Y hablar un poco y hacer conciencia. Pero yo creo que los grupos de misiones y los grupos tecnológicos de la iglesia tienen que unirse primero para hacer un estudio y para hacer esa planimetría de cómo nuestra iglesia, en el caso de las iglesias locales, cómo van a ser pertinentes, como bien decía Jorge, para poder desarrollar esta era tecnológica y cómo la iglesia se puede insertar como una iglesia que sea relevante
a través de los medios digitales. Porque si no hacemos esta planificación, si no nos ponemos en conciencia de que hoy día las redes sociales, los medios digitales llegaron para quedarse y que son una herramienta tremenda que podemos usar para la gloria de Dios y para que el mensaje sea conocido, nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar y todo lo contrario, vamos a mirar cómo otros van avanzando y nosotros tampoco vamos a poder ser relevantes y realmente ser una iglesia que constantemente esté en misión. Una de las cosas que siempre hemos comentado con Jorge, la iglesia siempre tiene que estar en misión. Y yo creo que ese es el desafío, por lo menos después de estas 2 conversaciones, de estas 2 semanas que hemos compartido estos podcasts, yo creo que es un desafío como pastor de una iglesia local a poder analizar, hacer esta planimetría y ser relevantes a través de los medios digitales. Es importante discernir cómo podemos generar esas conexiones reales, porque tenemos que pasar desde la conexión digital a la conexión real. Y yo creo que ese es el gran desafío. Que hoy en día está en crisis en la humanidad en sí, porque está muy centrada en sí mismo y hoy en día crear relaciones en cualquier tipo de contexto es complejo. Y ese yo creo que es el desafío, y ahí es donde tenemos que buscar una herramienta, como un poco la idea que yo te decía, o sea, generar redes de conexión para que se puedan generar espacios de comunidad real, porque el discipulado nunca, o sea, y esto yo quiero ser un poco claro, o sea, es lo que yo creo, los medios digitales nunca van a reemplazar el verdadero discipulado si es que no se hace en una comunidad real física, porque es ahí donde realmente se pueda generar esa conexión de crecimiento, de codependencia, de saber, cierto, que estoy con mi prójimo y puedo estar cercano a él. Pero sí puede ser la catapulta para que la gente ingrese a una comunidad. A mí me gusta mucho porque Francis Chan, cierto, hablando acerca de esto mismo, él dice que nosotros, mientras usamos los medios digitales, mientras nosotros, cierto, estamos ocupando los medios digitales como una herramienta para la proclamación, dice que nunca debemos llegar a entender, o sea, tenemos que llegar a que eso pueda reemplazar a la comunidad real, porque en la comunidad real es donde existe el verdadero discipulado. Y él dice que la tecnología es parte inicial para generar la conexión final. O sea, yo comienzo y volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, yo comienzo con la proclamación, pero termino con la demostración, con generar conexiones reales. Y eso yo creo que uno de los grandes desafíos es poder generar la conexión, pasar de lo digital a una conexión real, que como dice Paz, es una crisis, porque hoy en día lo que menos hay es conexión real. O sea, yo puedo estar detrás de un computador y mentir con mi perfil, con todo lo que hago, hasta puedo sacarme fotos, ¿cierto?, que después me ven en vivo y soy totalmente distinto a la foto que yo tenía. Podemos falsear la información. Se puede falsear hoy en día. Entonces hay que tratar de llegar a lo real para poder dar el siguiente paso, el paso del discipulado. Y creo que igual el otro desafío es que lo que hablábamos de antes, de que uno piensa en redes sociales y en viralización y en iglesia global. Pero muchas veces igual nos olvidamos y en especial a mí me gusta mucho la misión transcultural, pero hay mucha transculturalidad aquí mismo en Chile. Entonces, ¿cómo podemos cerrar un poco el círculo y hablar de usar los medios digitales para hacer misión aquí, en Chile, en los distintos grupos culturales que tenemos dentro de nuestro país? Yo creo que Jorge da en el clavo. Es como transformar la energía eléctrica en amperaje. Yo creo que la tarea hoy día es cómo nosotros vamos a poder hacer un desarrollo de tal manera que nosotros podamos hacer ese estudio, porque yo creo que la iglesia en Chile carece de la investigación. Nosotros como iglesia estamos al debe en conocer nuestra cultura. De hecho, nosotros debiéramos manejar quizás algunos idiomas que son básicos de nuestra propia cultura. Y yo creo que ese es un desafío también para la iglesia. ¿Cómo nos vamos a comunicar con aquellos grupos o aquellos que también son parte de la iglesia del Señor o que tienen que escuchar el mensaje? Y la iglesia, en cierta manera, quizás hemos querido implantar. La iglesia muchas veces quiere implantar su cultura, quiere implantar su forma, cuando nuestro llamado no es a ser invasivo con lo que nosotros tenemos, sino que también entrar en la cultura propia de los grupos que están hoy día. Nuestra iglesia en Chile se ha vuelto una iglesia también, además de todo, multicultural. Hoy día tenemos una serie de personas que han llegado de distintas naciones, y yo un día hacía como un poco, me reía en un momento con mi esposo, y yo le comentaba, mira, yo creo que el Señor vio que éramos tan flojos en la misión y que no íbamos a salir a evangelizar a otros lados, que nos mandó
personas de otros países para que nosotros podamos acá en nuestro propio país hablarles del Señor. Y es así como nuestras iglesias hoy día se han vuelto iglesias que son multiculturales y tenemos mucha hermandad de otros países y a veces queremos nuestra forma de predicar, y creo que ha sido un desafío. Yo por lo menos he tratado de poder mejorar algunas cosas, porque hoy día la audiencia ya no solo son nuestros hermanos nacionales, sino que hoy día hay hermanos de otras naciones que no entienden muchas veces lo que decimos, o hablamos muy rápido, o usamos modismos, chilenismos para hablar en una predicación, y a veces los hermanos que están por primera vez no entienden lo que estamos diciendo y quedan colgados con lo que uno tira un chiste y no lo van a entender. Entonces, hoy día yo creo que tiene que ser una preocupación también nuestra como iglesia, desde el pastorado hacia el resto de la iglesia, cómo nos comunicamos. Yo creo que la comunicación es algo importante y es algo en lo que tenemos que trabajar para poder llegar también con el mensaje a aquellos grupos que hoy son parte real de la iglesia, no tan solo los grupos extranjeros que han llegado, de nuestros hermanos, sino también de las propias etnias que son de nuestro país. Y no nos olvidemos que la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que en algún momento vamos a estar delante del Señor de toda tribu, lengua y nación adorando al Señor. Pero mientras tanto tenemos un desafío de poder comunicarnos con ellos. Y eso yo creo que es un desafío tremendo que hoy tiene la iglesia. O sea, partiendo del punto que Dios desea que todos puedan conocerlo a Él y conocer la verdad, ¿cierto? Y entendiendo de que la misión en Chile tiene que estar de acuerdo a ese deseo de Dios, de que todos los puedan conocer, y entendiendo de que Chile tiene una riqueza multicultural muy variada, yo creo que primero la iglesia debe entender de que, primero reconocer las culturas que tenemos en Chile, saber qué culturas tenemos, y con esa diversidad cultural poder ir con un mensaje adecuado a esa cultura. Por ejemplo, traducciones bíblicas en sus propias lenguas. Hoy en día, hace mucho tiempo se está trabajando la traducción de la lengua, ¿cierto? Mapuche, pero no está completo, porque todavía, ¿cierto? Hay gente que no se ha dispuesto a trabajar realmente en la lengua, a estudiar la lengua y tratar, ¿cierto?, de poder que quede plasmado tal cual como ellos puedan entender el mensaje. Porque, por ejemplo, hasta un concepto, ejemplo, nuestra idea o nuestra cosmovisión de lo que nosotros entendemos por la creación, ellos tienen muchas veces otro concepto de la creación. Entonces, primero es, como decía Rodrigo, saber qué piensan ellos, entender qué es lo que ellos entienden por la creación, por los dioses, ¿cierto? Y desde ahí nosotros decir, bueno, como hizo Pablo, po. Pablo, ¿te acuerdas que fue y dijo, la estatua al Dios no conocido? Están todos los dioses, pero yo les voy a hablar de este Dios que ellos no conocen. Pero él no dejó a un lado los otros dioses. Él sabía muy bien lo que significaba cada uno de los otros dioses. Lo único que hizo, él dijo, bueno, voy a ocupar ahora esta herramienta que está acá para poder decirle, bueno, este es el verdadero Dios a cual ustedes tienen que adorar. Pero para eso también hay que respetar, ¿cierto?, sus creencias, desde ahí partir la evangelización. Y algo que la iglesia en Chile no lo hace de una forma, o lo hace, pero lo hace de una forma un poco más tipo cruzadas. O sea, yo llego con el mensaje y es lo que yo creo, y si tú no crees, bueno, te coloco una iglesia como, imagínate, si tú vas a los lugares rurales donde hay, o suponte lo alto del Biobío, pongamos un caso, donde hay comunidades, ¿cierto?, mapuche muy grandes, vas a encontrar una iglesia que es la misma iglesia que tú encuentras aquí en Diego Portales o en Medio Camino. Siendo que una cultura completamente Siendo distinta. que una cultura totalmente distinta. Le lleva los mismos instrumentos que tocas acá, se los lleva allá, siendo que sus instrumentos son totalmente distintos. ¿Por qué no adoras a Dios con sus propios instrumentos? ¿Por qué tienes que llevarle los instrumentos que nosotros tenemos acá, se los llevas a la cultura de allá? Eso quiere decir que no estás valorando, primeramente no lo estás valorando a ellos como cultura, no estás llegando con un mensaje relevante, finalmente se transforma en uno más que nosotros porque nuestro culto es tal cual como está. Yo creo que fue algo que tomamos en el primer podcast y dijimos que a veces es peligroso tratar de implantar nuestra cosmovisión, y eso es lo que causa crisis muchas veces, porque nosotros tenemos una idea definida porque crecimos bajo un lente determinado que es nuestra cosmovisión, y eso a veces queremos implantarlo a otras personas y queremos que todos crean lo que nosotros creemos, que piensen lo que nosotros pensamos y de la manera que nosotros pensamos. Entonces yo creo que eso es peligroso cuando queremos llegar con el mensaje, porque
sin duda que el mensaje es uno solo y como decía Jorge hace un rato, el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. El hombre está quebrado, ¿cierto? Está en bancarrota, necesita a Dios, necesita reconocer su pecado, necesita ser sanado en su pecado y necesita reconocer, ¿cierto?, al Señor en medio de todo este proceso como aquel que nos puede o quien es nuestro libertador. Pero lejos de ese mensaje, nosotros no podemos imponer nuestra cosmovisión y de hecho yo creo que una de las falencias de la iglesia, como decía hace algún momento, tiene que ver con esto, con no interiorizarnos en la cultura de aquellos a los que queremos evangelizar. Y el hecho de no querer saber de ellos ya hace este mensaje un poco egoísta, porque lo queremos hacer desde nuestra perspectiva. Y nunca vamos a lograr llegar con ese mensaje si no nos interesamos. No nos olvidemos que Jesús se interesó por los discípulos. Eran 12 historias totalmente distintas y Jesús fue parte de la historia de cada uno de los discípulos. Por eso que es tan difícil hacer discipulado, porque el discipulado requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere despojarme de mí, despojarme de mi tiempo, despojarme de lo que yo pienso incluso, para poder ir, ¿cierto? Y poder acompañar a alguien que necesita crecer en esto y entregarle, como dices tú, el mensaje. Y muchas veces no estamos dispuestos, la iglesia no está dispuesta. Creemos que evangelizar es ir, como dices tú, irrumpir y llegar con un mensaje distinto. Y el que enganchó, enganchó, y el que no enganchó, no importa, porque tenemos la tendencia de decir, no, pues el Señor añade a los que tienen que ser salvos y los que no, lamentablemente no estaban listos o no eran parte. O a veces usamos textos bíblicos y decimos, no, este no era de nosotros, entonces como no era de nosotros, no va a estar con nosotros. Y los que hemos proclamado de mala forma, los que hemos llegado de mala forma con el mensaje, hemos sido justamente nosotros. O se puede llegar a esa cultura invirtiendo un poco el orden. En vez de proclamar, primero demostrar. O sea, primero demuestro a Dios, por ejemplo, no sé, si a esa comunidad le falta, estoy hablando netamente de una laguna rural, no necesariamente son rurales, pero supongo que les falta agua potable. O sea, genero un pozo de agua potable, les cubro una necesidad que ellos tienen, les demuestro primeramente el amor sin saber ellos que el amor que yo tengo es porque Dios les ama a ellos y luego les proclamo. También puede ser, ¿o no? Que al final igual hay una línea delgada entre realmente hacerlo sin ese objetivo de que después se conviertan, como se dice quizá en el lenguaje cristiano, sino que sinceramente querer demostrar ayuda y el amor de Dios supliéndole una necesidad, quizás sin pensar que es el fin para otra cosa. Igual a veces como que cometemos el error de ya vamos a hacer esto para que después de esto siga asistiendo a la iglesia o se una a nuestra congregación. Sí, pero como tú dices, es una línea súper delgada. Es muy delgada. Porque a veces se puede convertir en asistencialismo, claro. Simplemente asistencialismo, cuando sabemos que nosotros proclamamos el amor del Señor y es importante porque el mensaje es importante, súper importante. Pero decíamos la vez anterior que es tan importante la forma como nosotros proclamamos o como nosotros demostramos el amor del Señor que ha sido derramado sobre nosotros. Entonces yo creo que la demostración también es una parte importante. Yo creo que invertir el orden, como dice Jorge, sería una buena medida siempre y cuando vamos considerando el eje fundamental de la misión. Yo creo que cuando hacemos esto es que estamos extendiendo los brazos del Señor hacia aquellas personas que tienen necesidad, pero también nosotros presentamos, ellos van a ir conociendo cuál es la naturaleza del amor que nosotros vivimos. Y al final igual es siempre bueno cuando recordamos que la base de la misión es el amor. Sí. Porque al final, ¿por qué no el hecho de que no nos adaptemos a la cultura de ellos, de que no invertamos tiempo en aprender de su contexto, es porque nos falta amor? Y si quizá hemos intentado llegar a instalar nuestros pensamientos y nuestra ideología, es por una falta de amor que siento que fue lo que movió a Dios a morir por nosotros. Entonces al final creo que nos lleva como una profunda reflexión de... Hablamos la vez anterior de la encarnación. Nos llevaría una reflexión. Exacto. O sea, estaríamos aquí en otro podcast solamente hablando... Varios capítulos más solo hablando del amor. Y podríamos hablar solamente de la encarnación, porque al final nos damos cuenta el ejemplo exacto es el ejemplo de Jesús. La Biblia dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y vino y habitó entre nosotros. El apóstol Juan dice el verbo era Dios, el verbo era con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, él toma esta forma y la escritura dice que toma forma de siervo. Aún él vino a servirnos, a servir a sus discípulos, a servir a la humanidad. Y esto hace una enorme diferencia porque lo que estamos hablando recién
es el ejemplo, es el Señor. Eso fue exactamente lo que él hizo, fue lo que la iglesia hoy tiene que hacer, pero por nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, la preocupación primero por nosotros, es que no estamos dispuestos a hacer los sacrificios que necesita el discipulado. Alguien que hace discipulado hace sacrificio. Eso hay que Es un tenerlo. tema tan relevante y que debiese ser relevante porque el discipulado es el centro de la iglesia. Pero voy a pedirle algo difícil. A ver. Que No lo que tanto, llevamos Paz, por conversando favor. quizás 2 episodios, porque yo sé que es harto contenido que quizás pudiesen resumir en lo que ustedes creen que es más importante y esencial para que sea una persona que lleve escuchando ambos, que se quede con esta última idea. ¿Cómo creen que podrían envolver la misión, el discipulado, el amor en una idea final? Lo difícil. ¿En el contexto digital? O En el contexto general? digital. Centrémoslo ahí para poder reducirlo un poco. Yo creo que igual es difícil poder tratar de enlazar todo, pero mira, antes de dejar una reflexión en torno a eso, primero tenemos que entender que los medios digitales están presentes en la vida diaria. Yo antes de hoy día estuve buscando un poco ahí sobre ahora en junio, el mes que pasó, las 5 páginas más visitadas en Chile. ¿Sabes cuáles fueron? En primer lugar, Google. Segundo lugar, YouTube. Tercer lugar, Instagram. Cuarto lugar, Facebook. Quinto lugar, WhatsApp. De esos 5, ¿cuántos son medios digitales de relación? Los últimos 3. Tres. Sí. WhatsApp, Facebook, Instagram. YouTube, ¿para qué se ocupa principalmente? Ver videos. Contenido, entregar contenido, ¿cierto? Y los otros también. O sea, si tú te fijas, y Google para buscar todo. Todos los otros anteriores también. Todos los otros anteriores están en Google. O sea, si te fijas, ¿dónde debería estar presente la iglesia? Idealmente en todo. En todo. O sea, si la iglesia estuviera presente en esos 5 meses, cuando alguien buscara estoy en depresión, no sé qué hacer, Google le diría inmediatamente ir a un Instagram de nuestra iglesia en donde hay una palabra o un mensaje, un Reels, en donde le dice y entiende su necesidad y tiene la respuesta a su necesidad. Y le muestra que hay un Dios que le ama en medio de su necesidad. Pero esa persona hoy en día entra a Google, coloca estoy en depresión, te aseguro que el mero lugar que lo lleva es a una iglesia o a una organización cristiana que pueda apoyarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y un poco para tratar de decir un poco el desafío que tú me planteabas. El mensaje de amor debe inundar las redes digitales hoy en día. Nosotros tenemos una verdad. Y nosotros sabemos que nuestra verdad transforma, porque lo hemos visto en nuestras propias vidas. O sea, si estamos aquí es porque hemos visto que Dios ha transformado nuestras vidas. Pero los medios digitales deberían estar inundados de un mensaje de que Cristo es aquel que viene a reconciliar todas las cosas, ¿cierto? Porque a Dios le ha placido enviar a su Hijo para reconciliar todas las cosas que hoy en día están fracturadas. Y la base es el amor. El amor, ¿cierto? El amor está ahí disponible de Dios para traer salvación, libertad y nueva vida. Entonces, el desafío es generar, y aquí está el desafío, ¿cómo podríamos hacerlo posible? Es generando contenido de calidad. Contenido que sea relevante, contenido, ¿cierto? Que sea auténtico, transparente, que no finjamos, o sea, no nos coloquemos en una posición que ni siquiera a veces nosotros podemos cumplir. O sea, primero, contenido de calidad, que seamos auténticos, que podamos ser un lugar seguro, donde las personas puedan encontrar seguridad en lo que nosotros estamos proclamando. Y eso es algo que tiene que hacerse muy pensado, de una forma muy responsable, de tomar en serio, de un contenido que sea un contenido teológicamente sano, contextualmente relevante y sobre todo misionalmente llevado hacia el discipulado. O sea, lograr lo que hablamos de generar ese paso de generar el nexo de la relación. Porque esa persona que está en necesidad tenemos que conectarla. Que en el fondo de ahí nace su necesidad. De ahí nace, pero hay que conectarla, o sea, no podemos no conectarla. Y ahí está... Si no van a quedar en la nube. Sí, porque finalmente van a quedar ahí. O sea, nuestras plataformas digitales, ¿cierto? Que permiten alcanzar, personalizar, llevar, ¿cierto? Los blogs,
podcast, reel, no sé, una infinidad. Yo a veces hay conceptos que no manejo y que los jóvenes sí manejan más que yo, pero están ahí, están disponibles y lo podemos hacer, pero tenemos que ser responsables en cómo nosotros lo ocupamos y cómo podemos alcanzar, ¿cierto?, esa herramienta, porque finalmente es lo que Dios ha dejado. ¿Te acuerdas que yo hablaba de los caminos romanos? O sea, los discípulos, Pablo muy sabiamente ocupó el camino como medio de conexión para el mensaje del evangelio. No inventó camino nuevo. No inventó un camino nuevo para poder transitar, para llevar el mensaje y demostrar que Cristo es la transformación de todo el imperio romano. Correcto. Nosotros no inventemos nuevos medios, o sea, ocupemos los medios de conexión que están disponibles para cumplir lo mismo que hizo Pablo. Ahora, incluso, son mucho más fáciles de acceder a ellos. Ya no tenemos que caminar. O sea, ya los tenemos en nuestro poder y los usamos a diario. Y lo usamos a diario. Correcto. No sé, eso es un poco tratar de la idea de un poco responder tu pregunta. Yo quisiera decir 3 cosas. Misión, forma y audiencia. Yo creo que son 3 cosas importantes. La misión es compartir el reino y, como bien dijo Jorge, a través de todos los medios digitales, todo lo que podamos hacer para compartir el reino del Señor, el reino de los cielos, yo creo que es importante. La forma, todas las formas posibles, porque tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas con el mensaje, ¿cierto? Y generando todo esto que es lo que hemos compartido hace un rato. Y es importante que la audiencia, como dice la palabra en Mateo capítulo 28, son todos los lugares al mismo tiempo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, y hoy día tenemos la oportunidad de poder llegar a todos los lugares, porque el texto habla en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero en el original es a todos los lugares al mismo tiempo. No hay un lugar más relevante que otro. Todos necesitan conocer el mensaje del Señor y todos necesitan ser discípulos y, como decía Jorge, llevarlos, ¿cierto?, a primero la proclamación y luego llevarlos a que sean parte de la comunión en algún lugar local. Pero es importante entender esto y que todos puedan conocer, todos puedan llegar, porque, como yo dije en el podcast anterior, tenemos un Dios que quiere ser conocido, que quiere ser glorificado, y nuestra tarea y la tarea que tiene la iglesia a través de los medios digitales es hacer que este Dios, como decía Pablo y como bien usó el ejemplo Jorge, en medio de tantas voces, en medio de tantos dioses, Pablo en el Areópago, ¿cierto?, dice, esta plaquita que estaba desocupada, al Dios no conocido, nosotros tenemos que compartir incluso al Dios que no es conocido por algunas culturas, por algunos lugares. Yo creo que la consigna es hasta lo último de la tierra. Yo creo que esa es nuestra tarea como iglesia. Como un poco para concluir, yo creo que la misión digital permite, ¿cierto?, hoy en día nos permite a nosotros llegar a las personas de todo el mundo, superar las barreras tanto geográficas como culturales, para poder llegar con un mensaje claro, pertinente y hoy. Y está disponible para llevar adelante la misión. Debemos ser una iglesia relevante. Y al final eso se va a lograr a través de la importancia que nosotros le demos a los medios digitales, que es lo que está moviendo hoy en día lo que es la sociabilización. Qué buen tema. Al final da para hablar muchas más cosas y salen más temas que uno dice, este vale importante, ojalá poder seguir hablando horas y horas, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Así que muchas gracias por sus opiniones, sus pensamientos. Espero verlos algún otro día en otro capítulo, pero eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y ojalá vernos en el próximo episodio.